A esta hora nos complace saludar al ingeniero Jesús Quintero Massenet. Está en la línea de opinión de Guajira Estéreo. Jesús, tenga usted muy buenos días. Buenos días, Pepe. Muy buenos días a la mesa de trabajo de Guajira Estéreo y a toda la audiencia de esta importante emisora. Yo creo que el tema que se tocó ayer no es de poca monta, es un tema de vital importancia para la vida de la ciudad, porque la movilidad es fundamental y sobre todo ahora que somos distrito especial, debemos poner especial atención, y yo creo que la administración municipal debe poner especial atención a la movilidad de Riohacha, porque lamentablemente es un caos, y yo creo que no hay que esperar momentos como los que se vivieron en estos días en contra de la vivienda y en contra del alcalde de la ciudad para tomar el tema como un tema muy importante. Yo creo que hay unos puntos que se deben tener en cuenta para mejorar la movilidad de Riohacha. Hay unos temas que pueden ser inmediatos, algunas soluciones inmediatas, otras soluciones que deben ser a mediano o largo plazo, y obviamente que deben estar comprendidos dentro de un plan de movilidad que escuché ayer se había hecho en la administración de Haider Curiel, pero que parece que se ha estancado en su ejecución. Yo creo que el primer punto es la educación vial. Cuando uno sale a la calle conduciendo un vehículo, parece que estuviera en una selva, protegiéndose de todo lo que aparece y lo que acontece en la ciudad. Por eso el tránsito de la ciudad se volvió un caos. Hay una gran competencia entre taxistas. Parece que estuvieran en una competencia de Fórmula 1. Lo mismo las motos, los conductores de motos parecen suicidas. Nadie respeta normas, van a una velocidad increíble que no están establecidas en las normas de la ciudad. Además no se ha establecido el número de taxis o de cupos que debe haber en la ciudad y de motos, como se han hecho, y que motos que prestan servicio que no está regulado por el Ministerio de Transporte, pero debe establecerse un número de taxis y de motos. Además, establecer controles a los carros particulares que prestan un transporte colectivo. La verdad es que hay falta de educación, porque los taxistas recogen, por ejemplo, pasajeros en la mitad de la calle, se detienen en la mitad de la calle y detienen todo el tránsito, teniendo en cuenta que en Riohacha hay pocas calles realmente para movilizarse. También en el parqueo, sobre todo se parquean los carros muy mal. Parece que el dueño del carro aprecia poco su vehículo y no lo cuida como debe ser, no lo parquea como debe ser, y no tiene en cuenta a los demás, a los demás conductores y a los demás peatones que siempre están en la calle. Nadie piensa en los demás. Hay un problema que yo he estado estableciendo con los conductores de carros venezolanos. Los conductores de carros venezolanos son los que más afectan el tránsito, en el sentido de que yo no sé si es porque el carro vale menos, o porque van más de afán, o porque desconocen más las leyes, las normas que rigen el tránsito. Todo el mundo anda con desesperación, de tal manera que se establece necesariamente una educación a taxistas, a mototaxistas, para que puedan hacer más viable la ciudad en ese sentido. Otro punto, falta autoridad, faltan controles. Yo voy a relatar una anécdota que me pasó hace algunos años en Valledupar. A las 2 de la mañana salía de una reunión y hice un pare en un semáforo en rojo.
Cuando el semáforo en la otra vía, perpendicular a la que yo estaba, el semáforo se puso en amarillo, yo arranqué sin que mi semáforo, el que yo estaba detenido, me diera la vía todavía, marcar el verde, y enseguida se me pegó una moto con policía a decirme: usted cometió una infracción. Pasó el semáforo en rojo. A las 2 de la mañana todo estaba solitario en ese sector, pero había alguien controlando y me llamaron la atención. Lo que quiero decir es que aquí no hay controladores de tráfico con autoridad, y eso es necesario hacerlo. El transporte colectivo público es urgente, necesario. Entendí a Enrique Herrera en su programa de ayer que aquí han llegado empresarios a ofrecer servicios colectivos, pero en la alcaldía, los alcaldes han tenido algunas dificultades o algunos obstáculos para que eso sea una realidad. Desconozco el tema, solamente lo oí ayer, pero el transporte colectivo público en Riohacha es urgente, ya que Riohacha es una ciudad de 300,000 habitantes o más, y ya es necesario que tenga un transporte público. La organización de las vías es urgente. Por ejemplo, en Riohacha se mueve más de norte a sur y de sur a norte que de oriente a occidente y de occidente a oriente, de tal manera que no hay vías preferenciales suficientes en la dirección norte a sur. En la mayoría uno va haciendo escuadra, parando en cada esquina, de tal manera que no fluye como debe ser el tránsito. Yo creo que eso obedece a un estudio que debe tener el tránsito, obviamente, porque las señalizaciones que están no son adecuadas. Hay pares donde no debe haber y no hay donde debe haber. Es necesaria la semaforización. Hay muchos puntos conflictivos, sobre todo en horas picos, que es necesario que le pongamos atención, que deben tener semáforo urgentemente, si no reguladores de tránsito. Hay que eliminar dobles vías en calles de una sola calzada, sobre todo en las que hay mucho movimiento. Le pongo un ejemplo: la calle 12, sobre todo en las cercanías de la séptima, es un caos, y cualquiera para en una doble vía, parquea en una doble vía y produce unos trancones impresionantes, de tal manera que hay que estudiar en las calles que son de una sola calzada, sobre todo cuando no hay sitios para parqueos. Eso produce unos trancones impresionantes. Hay un punto neurálgico en Riohacha, que es en las cercanías del Rompoint de Francisco el Hombre, donde están las empresas de transporte que van a Maicao. Es urgente ese cambio de esas empresas de transporte de ese sitio, en donde produzcan menos problemas al tránsito. Es urgente la terminal de transporte, lógicamente, pero entiendo que no es una solución inmediata. Sin embargo, cambiar las vías, cambiar las direcciones de las vías en Riohacha es fácil. Con una simple inspección sabemos cómo es la dirección que debemos darle y eliminar las dobles vías en calles de una sola calzada. Eso es urgente. Es necesario una vía alterna al mercado. La vía alterna al mercado, porque ya la séptima que conduce hasta el mercado es una congestión permanente. Es necesaria la pavimentación y el reparcheo de calles. Muchas calles que pueden ser una solución, pero no están pavimentadas, y hay otras que están llenas de huecos. Es posible que todo esto esté en el plan de movilidad que se hizo, pero no se ha llevado a cabo. Esto demanda una acción urgente, necesaria y persistente para una mejor ciudad, ahora que la elevaron al distrito turístico. Hay que eliminar la alta accidentalidad y hacer una ciudad más amable.
es urgente. La movilidad de Riohacha debe ser un punto prioritario en la administración municipal. Muchísimas gracias, ingeniero, muy amable. A ti, Pepe, gracias. Es el ingeniero Jesús Quintero Massenet en el espacio de opinión de Guajira Estéreo. Hoy abordó el tema de la movilidad como un tema capital de la administración distrital. Ha tocado varios aspectos para mejorar la movilidad en la ciudad de Riohacha. Destacamos en su intervención la importancia de una educación vial a taxistas, mototaxistas y conductores en general. Ha dicho que falta autoridad y control. Ha dicho el ingeniero que hacen faltas vías preferenciales para que el tránsito tenga una mayor fluidez. Regular los pares es otra necesidad imperiosa. Incrementar la semaforización y reguladores viales. Evitar las terminales satélites como la que observamos frente a la policía de Riohacha. Hay la necesidad de construir vías alternas como la que debe conducir al mercado nuevo. Urge asimismo el ingeniero la pavimentación y reparcheo en la ciudad. Una radiografía muy completa ha hecho el ingeniero Quintero Massenet sobre la movilidad en la ciudad de Riohacha, y quizá el punto con el que de manera personal me identifico con el ingeniero Quintero es precisamente con que no se ha visto ningún estudio de movilidad, ningún plan de movilidad en los últimos 12 años en la ciudad de Riohacha, tiempo en el que la ciudad ha crecido de manera exponencial.